Hola, buenas tardes. Ana María, acá estamos integrantes de la Escuela de Biodanza para continuar con el conversatorio a las mujeres en biodanza. Bueno, la verdad que tenemos mucha inquietud sobre qué estrategias generan como escuela de biodanza para formar teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Algo que nos atraviesa en cada lugar que nos desenvolvemos o que estamos o que habitamos. Sí, bueno, mira, para pensar en estrategia, ¿esta es la pregunta completa? Esa es la pregunta completa. Bueno, para pensar en estrategias uno tiene que pensar en qué características nos ofrece el contexto en este momento. Y para resumir, digamos, como contexto actual, es un contexto de crisis que viene ya transitando desde el 2020 y que nos ha cambiado completamente las condiciones por las que podíamos trabajar con biodanza. Este año, 2022, estamos pudiendo volver a la presencialidad, pero no es tan simple volver a la presencialidad después de 2 años de trabajar simplemente por Zoom, ¿no es cierto? Una de las cosas fundamentales es que este contexto, además de todas las crisis habidas y por haber que presenta pandemia, muerte, guerras, también la visibilidad social que van adquiriendo determinadas situaciones, como por ejemplo en el tema de género. Creo que uno de los desafíos más importantes en este momento es abordar esta temática en la formación de la escuela. Entonces, una primera estrategia que tiene que ver con este contexto que nos está demandando también y visibilizando problemáticas que son del mundo y de la biodanza también, para que nos replanteemos cuál es la ortodoxia de la formación, cuál es el programa de formación y cuáles son las características o instrumentos esenciales que tiene biodanza para poder ser biodanza, pero cambiando muchos aspectos de sus metodologías, como por ejemplo reconsiderar en la cuestión género, que no sea únicamente un seminario, por ejemplo, sino que esté incluido dentro de la formación y que lo tengamos en cuenta en cada módulo, cómo se va enfrentando. Tomar la metodología para pensar los ejercicios y las músicas, y me refiero a esto en particular, más allá de todas las otras estrategias que uno pueda tener, para poder incluir a las personas, porque es un eje que en este momento en biodanza está funcionando o nos está demandando mucho. Yo creo que pensando en la historia personal de cada integrante, porque el contexto es un micro social, un espacio microsocial de donde viene cada persona. Es también un mesosocial en el sentido de en dónde vivimos, qué es lo que hacemos, cuál es el trabajo, y también lo macrosocial. Y las tres cosas se influyen mutuamente. Entonces, poder considerar las perspectivas que nos propone, por ejemplo, en este caso, la perspectiva de género, la perspectiva que tiene biodanza como ejes, que son el modelo teórico con lo que es los ecofactores que vienen y por lo tanto que nos viene desde fuera, y el principio biocéntrico, y una perspectiva que es la perspectiva ética, la que hace que estas dos, género y biodanza, puedan ensamblar y hacer algo mucho más integrativo en relación a lo que veníamos haciendo. Creo que no tener miedo a innovar, manteniendo esta coherencia de lo básico de la biodanza, nos va a permitir ir adelante mucho más. Por el otro lado, y esto como, digamos, una estrategia,
también es incorporar todo lo bueno que nos trajo el trabajar en Zoom a través de la pantalla, que fue cambiar justamente como estrategia, decir, ¿es posible la biodanza a través de una pantalla? Y nos sorprendimos porque los procesos siguieron, las personas pudieron seguir, y fundamentalmente no abandonamos a las personas en función de que no podíamos hacer la metodología clásica que había que hacer y que estaba, ¿no es cierto? Entonces, no tener miedo a que una biodanza situada nos va a proponer investigar dentro de lo que es el sistema qué es posible en cada momento. Creo que esa es la estrategia fundamental. Cuando vos hablas de esto de género, como para así, estás hablando de transversalizar en todos los módulos lo de género, ¿no? Me parece. Sí, porque es la manera en que reconsideremos, porque si no, globalmente, bueno, sí, está bueno hacer un módulo para biodanza y género, pero después es que como han pasado con otros módulos, que quedan como individuales y no un ensamble de un módulo con el otro, y que hace que, bueno, reorganicemos cómo vamos dando los módulos para pensar cada vez que nos encontramos, lo anterior facilite el ingreso al nuevo concepto. Y en ese sentido, bueno, si decimos modelo teórico, que digamos, ¿qué tiene que ver la perspectiva de género con la perspectiva de biodanza? Y ahí nos encontramos con esto de los ecofactores y el principio biocéntrico, y así cuando vamos a la vivencia y a cada módulo, en donde seleccionamos ejercicios, seleccionamos músicas, o sea, y conversamos sobre desde dónde la transversalidad también de lo que consideramos que es hacer una construcción colectiva del conocimiento, porque las personas que vienen del contexto y que vienen también de los grupos, son las que nos traen noticias de lo que necesitamos hacer. O sea que hay una construcción colectiva ahí, que es otra de las estrategias fundamentales, ¿no? Del trabajo de escuela. También Bueno, entiendo, sí, también esto es un desafío porque no todos están de acuerdo con esto, pero bueno, cada escuela en ese sentido tiene libertad como para poder instrumentar aquello que cree que hace que las personas puedan ir a trabajar, no sea una burbuja la formación ni el grupo de biodanza, sino que sea esto de nos preparamos para la vida, ¿no? bien. Sí, yo creo que también es eso, es irnos impregnándonos de lo que va aconteciendo socialmente. Bueno, esta pregunta ya estaría, no sé si las chicas ahí quieren hacer algún otro aporte, pero ya estaría la pregunta. Muchísimas gracias. Ahí seguimos. Mi nombre es Lorena. Muchas gracias, Ana, por esta entrevista, por estos aportes que nos estás brindando. Y mi pregunta es la siguiente. En la escuela, ¿hay expectativa para llevar el sistema más allá de los salones? ¿Y se está implementando? Sí, más que expectativa, hay 23 años de trabajo poniendo la biodanza fuera de los salones. Por el perfil que tiene nuestra escuela, que es de trabajar con salud, con educación, con acción social y con arte, siempre hemos estado tratando y trabajando para incluir biodanza en las instituciones y también en los espacios sociales que tienen que ver con la salud, con la educación y con la acción social. Entonces, en realidad hemos siempre formado a las personas para que puedan
integrarse en espacios diferentes a la biodanza, sin prejuicios en primer lugar, porque siempre se habla de que, bueno, las universidades o el sistema, todo es tan rígido, y si uno va con toda esa idea, no va a entrar, claro. Pero cuando esto que decíamos de las perspectivas, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género y cómo ensamblar con la perspectiva de biodanza a través de la ética, bueno, es lo mismo que hacemos cuando vamos a cualquier institución. A nosotros nos ha ido, en general, no nos ha sido difícil ingresar en las instituciones también por las profesiones de base, pero porque nos hemos puesto, por un lado, cuál es el interés, las posibilidades, las necesidades que la institución tiene y qué puede ofrecer biodanza, incluyendo, sobre todo, cuál es el lenguaje que tiene el espacio a donde nosotros vamos. Porque si vamos a pensar y que, bueno, sí, biodanza es maravillosa, sí, ya sabemos que es maravillosa, pero, a ver, ¿cómo hablamos en términos que sirvan para también lo científico, en el caso cuando vamos a espacios de ciencia, o cuando vamos a un barrio a trabajar en acción social? ¿Cuál es el lenguaje del lugar a donde vamos y las necesidades? Entonces, de vuelta, como estrategia es la misma, que es construcción colectiva. Y acá Pablo Freire y biodanza o educación biocéntrica son los instrumentos que tenemos para que eso sea posible. Y así pudimos hacer las extensiones y aplicaciones de biodanza con la Facultad de Medicina de Córdoba, que parece, bueno, ¿quién iba a pensar que se podía poner biodanza en esa facultad? Y ahora está género, está en Analía con género en el rectorado, habiendo abierto. Fíjense todo lo que se ha podido ir haciendo cuando se ha ido también con paciencia, con tiempo y trabajando con ética, porque el punto el marco, el encuadre ético que toda profesión tiene que tener, recién en este momento tenemos una comisión de ética en ADEVA y hay una comisión de ética en la federación. A pesar de que estuvo escrito, pero los escritos y todo lo que vinimos trabajando antes había quedado ahí. Ahora, la visibilidad de las problemáticas hace que, si queremos ser una profesión, tenemos que tener también un marco ético que sustente esta práctica. Nosotros retomamos esos escritos que había de antes para presentarnos a la Facultad de Medicina y decir, bueno, este es el marco deontológico desde donde trabaja biodanza. Aunque no estuviera aprobado todavía, pero bueno, era la manera de entrar. Porque ese es el idioma con el que ellos se mueven, ¿no? Así que bueno, hemos hecho experiencias en muchas partes, y en cuanto congreso había, así fuimos entrando, en cuanto congreso había, íbamos presentando en psicología, en donde hubiere, cómo se podía trabajar con biodanza. Así que seguiremos trabajando así, ¿no? También, fíjense que esa es otra posibilidad que dio trabajar online, que se sumaran personas de distintos países, o sea que hubo un intercambio muy grande de saberes y de espacios, ¿no? Así que también eso hay que aprovechar. Muteada. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, y muy exquisito todo el aporte que nos estás brindando. Bueno, ojalá sirva, nos sirve a todos, porque cada charla que tenemos a nosotros nos obliga a repensar cosas. Por eso hablamos de construcción colectiva de conocimiento, ¿no? Y esto es en serio, es cierto. Y es transversal también, ¿no? Bien. Aprendemos. ¿Nos queda una pregunta? Sí.
Sí. Vamos corriendo y hablando rápido para que el tiempo nos No, alcance. yo veo el tiempo, tenemos tiempo. Bueno. Antes de seguir a la otra pregunta, Gaby, permiso. Sí. Cuando hablas de lenguaje, Sí. apuntás al lenguaje exclusivo de esa disciplina o de ese lugar donde quieren entrar, ¿no? De donde quieren introducir la biodanza. Mira, más que el lenguaje sería de qué manera ellos se comunican y comunican el conocimiento que ellos están dando. Entonces, si yo pretendiera entrar en este momento en la Facultad de Medicina de nuevo, con el lenguaje inclusive del E, me sacan corriendo. Entonces, yo puedo ser inclusiva de otro modo, tratando en primer lugar de no, bueno, de tener un marco en el cual sea inclusive mi lenguaje, aunque sea binario, por ejemplo. ¿Me entienden? Yo no puedo imponerle a otro algo que todavía no es algo que sea parte de esa institución. Por ejemplo, fíjense, a pesar en las escuelas, en educación, a pesar de todo lo que hay y se ha avanzado, y que en biodanza tenemos tesinas con las personas que trabajan con ESI, bueno, hay escuelas que tienen prohibido utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir de esa escuela? No. Vamos a encontrarle la vuelta para poder ingresar. Por eso yo les decía, es cuestión de entrar a los espacios respetando también los principios y las cosas que ese lugar tiene. Y cuando, yo siempre digo que es como encontrar atajos, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a hacer, queríamos entrar en la Facultad de Medicina para poder hacer biodanza clínica. Bueno, pensábamos y con el doctor Gandini, que es el que nos acompañó, dijimos, bueno, yo le dije, mira, nosotros podemos poner todas las palabras clínicas que vos quieras, a lo único que no vamos a renunciar es a nombrar biodanza. Entonces pusimos biodanza, ya ni me acuerdo del nombre porque era tan largo. O sea, biodanza en situaciones, ya no en el espacio de salud, bla, bla, un título largo tenía, pero biodanza estaba. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque si no, tampoco no vamos a entrar disimulando, que es posible. Hay personas, por ejemplo, en educación, lo mismo. Nosotros no hemos renunciado a decir, bueno, esto es educación biocéntrica. Es eso. ¿Y qué es educación biocéntrica? Bueno, esto que tiene biodanza. Ahora, en otras personas han hecho otra estrategia, que es entrar sin decir que esto es educación biocéntrica o biodanza. Bueno, vale, si es que eso es aceptado y sirve para abrir un camino. Pero también el hecho de no ser claros, hace que de alguna manera las personas después, bueno, pero entonces estaban haciendo biodanza y nosotros no sabíamos. Esto pasó en la Facultad de Arte, de Teatro, en un momento, en donde una facilitadora que era profesora introdujo ejercicios de biodanza en el trabajo que se hacía. Y bueno, y después, claro, los alumnos después, y en general, decían, bueno, pero no sabíamos qué estábamos haciendo. ¿Se entiende? Entonces yo creo que hay que ser, digamos, respetuoso del contexto donde uno entra, pero también respetando lo que nosotros sí estamos haciendo, y ser franco. Y si nos dicen que no, y bueno, en general no nos dicen que no. Actualmente hay muchísimos más espacios, socialmente hablando, ¿no? Gracias, gracias. La verdad que, Gracias, bueno, Ana. nos das más, nos alentas. Es que es así, chicas. Ahí sigue Esto no sé Gaby.
Sí, perdón, no sé si hay cosas que no son para poner escritas, digamos, en un libro, pero mucha gente por ahí tiene la expectativa de que va con la bandera de biodanza maravillosa y al cabo de un poco tiempo, porque no se junta un grupo suficiente o porque la gente es más reservada, dice, no, esta gente no es para biodanza. Y se abandona un espacio que es fundamental. Si uno no respeta el tiempo de las personas y no cree que uno es maravilloso, y no va a llegar. En cambio, bueno, cuando pensemos en nuestro propio proceso personal, ¿no? Y cómo hemos ido entrando, y entonces vamos a respetar los tiempos y lo que las personas tienen como límite para entrar en un sistema que es tan, digamos, comprometido, ¿no? Porque esta es la cosa, es un sistema que, bueno, puede ser muy light si la gente quiere hacerlo light, pero es un sistema muy profundo. Así que bueno, ahí vamos. Gracias. Hay mucho para hacer. Gracias. Ahí sigue Gaby. A ver, Gaby. Bueno. Hola, Ana María. Bueno, para ir cerrando te vamos a hacer la última preguntita. Desde la facilitación, ¿qué elementos podemos ofrecer al grupo para acompañar el proceso de proyección existencial? Es decir, o sea, entendiéndolo como desde el paso entre las vivencias de la sesión a lo vivido en lo cotidiano, digamos. Bien, buena pregunta porque, digamos, la fuente para cualquier cosa que nosotros hacemos es lo que ocurre en el grupo semanal, ¿no es cierto? Entonces, y ahí como instrumento, bueno, tenemos el relato, las dos vivencias, la vivencia de la palabra y la vivencia danzada. El seguimiento del proceso del grupo con el relato de vivencia, con seguir el movimiento, nos va a ir dando los elementos sobre los que nosotros tenemos que, digamos, pensar cómo favorecer el desarrollo del potencial que esa persona trae. Ahora, cuando hablamos del relato de vivencia, siempre tratamos de que sea solo lo que ha ocurrido vivencialmente en el sistema, ¿no es cierto? En cada uno de los encuentros. Pero también es necesario a veces, como pretarea, cuando nos reunimos y se junta para tomar el mate y todas esas cosas antes de la sesión, bueno, conversar también sobre cuáles son las situaciones que están viviendo las personas, los inconvenientes que están teniendo, que eso se charla, ellos lo charlan entre sí mientras están. Eso hay que tomarlo también, porque es la famosa pretarea de Villon-Rivière, en donde uno recoge información para decir, a ver, ¿a qué apunto para que las personas puedan llevar esto a sus vidas personales? Otro beneficio, y aprovecharlo de lo que nos trajo la pandemia, fue que el espacio vivencial era nuestra casa. Con lo cual ocurrieron un montón de cosas que antes no ocurrían. Por ahí se cruzaban los chicos, por ahí aparecía la pareja o alguien que convivía. Es decir, que pasó a ser mucho más natural que el espacio de biodanza también contenía el espacio, lo microsocial de la persona. El espacio, ese espacio tan importante, microsocial. Las experiencias que se hicieron en barrios más populares y con necesidades básicas muy fuertes, fueron cosas extraordinarias que pasaron. Porque ahí se cruzaban los chicos, la familia ensamblada, y era posible hacer con el teléfono biodanza, pero también naturalizó que el espacio social es parte de nuestro espacio
¿sí? Y que ahora, cuando hacemos biodanza y cuando formamos a las personas, decimos, bueno, esto es como, y lo hemos dicho siempre, pero no siempre se daba. Todo lo que aquí hacemos no es una burbuja. Venimos con todo lo que trae la vivencia, con quienes somos enteros en un mundo y en un espacio, y nos vamos a ese lugar llevando lo que de aquí así como traemos el mundo acá, de este mundo pequeño, lo llevamos a nuestro espacio. Esa es una primera estrategia. La otra, fíjense, es la idea de el stage, o sea, la integración que se hace generalmente una vez o dos al año, en donde ahí integramos todo esto que hemos recogido, tanto en el relatorio, como en qué momento y en qué momento de la vida las personas están en sus proyectos, en lo que necesitan y en lo que necesitan de biodanza. Entonces, siempre la guía va a venir de las personas. Ahora, después ahí a recorrer los instrumentos que tenemos. Y para eso es fundamental mantener el proceso personal del facilitador para darle continuidad, porque fíjense, somos un grupo que es horizontal, con distintos roles. Nosotros tenemos los mismos problemas dentro del contexto de lo que trae todas las dificultades del vivir en este momento y en cualquier momento, y también las posibilidades que tenemos para vivir mejor, para un bienestar, las tenemos todos. Entonces, entre todos construimos. Si nosotros nos ponemos en un espacio asimétrico, no nos involucramos emocionalmente también con el grupo. Y esto es básico. ¿Y eso qué nos garantiza eso? Nuestro propio proceso personal, que lo podemos seguir si hacemos vivencia, sí, con la formación que por ahí hacemos de vuelta, o nuevos aportes. O sea, seguir el propio proceso personal del facilitador no termina nunca. Seguimos en el momento en que estamos de la vida y de los años que venimos haciendo biodanza, bueno, no nos recibimos, sino que nos seguimos construyendo. Yo creo que ese es un criterio muy fundamental, ¿no? Que si lo tenemos, vamos a encontrar ¿qué cosa? Los indicadores que nos da el grupo, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los logros que el grupo tiene? Porque eso es lo más importante de la jornada de integración. Planteamos los logros que tuvimos hasta aquí, las dificultades que tenemos y cuánto pudimos llevar a nuestro espacio de vida aquello que estamos haciendo en biodanza. Con esos 3 puntos ya tenemos una guía de qué podemos hacer. El asunto es que hay que encontrar desde la metodología, desde los ejercicios. Por eso es bueno trabajar en duplas también, ¿sí? Y por supuesto hacer una lectura no solo del movimiento y de la persona en general, ¿no? Saber que podemos trabajar con biodanza si tenemos en cuenta lo fundamental, ¿no? Que es mantener la matriz grupal, poder hacer la continuidad del proceso personal y grupal involucrados en ese acontecer, la afectividad y el principio de sacralidad de la vida como ejes del trabajo, para transferir a la vida cotidiana una manera nueva de convivir. Y creo que se nos está haciendo el tiempo. Bueno, espero que sirva esto. Sí. No para hablar Bueno, muchísimo, nos vamos a ir despidiendo. Sí, Bueno. muy nutricio, la verdad que excelente no sé, todo lo que has dicho, que nos enriquece un montón. Y bueno, ya que estamos en este caminito, así que te agradecemos profundamente. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu tiempo y por escucharnos y por decirnos estas preguntas que nos daban vuelta con esta charla. Así que muchas gracias. Bueno,
Gracias, Ana María, gracias por tu tiempo y bueno, la verdad que me dan ganas de seguir haciendo preguntas. Como, Bueno. me encantó, gracias, Bueno, gracias. yo gracias a ustedes, porque sobre todo porque siendo estudiantes están ya tan involucradas con el sistema. Así que seguramente van a ser buenas facilitadoras, hay que darle ahora a terminar y a estudiar y a presentar la tesina. Sí, Hay que empezar a pensar. Sí. sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Y a muchas gracias. solucionar los problemas. Bueno, todo esto ha sido un placer realmente, a pesar de todos los problemas técnicos. Gracias, Bueno. muy bien, gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Thank you.